sentido, el centro, además, reitera su agradecimiento por su presencia acá en el Congreso. Y más, quiero dar la palabra, no sin antes saludar la presencia también de la ex vicecontralora, la señora Rosa Urbina Mancilla. Sin más, sin querer traerme más, cedo la palabra al señor general Mastro. Muchas gracias. Y inmediatamente se inicia
revisión. Un proceso de revisión que terminó con establecer nuevas normas de gobierno para las empresas. Ahora, así como se ha dado el problema a nivel privado, que es donde se han visto los mayores problemas, también se comenzó a mirar el problema desde el lado público. Y ahí ha sido fundamentalmente la organización europea de la OECD, que comienza a trabajar lo que se llaman los principios fundamentales de gobierno. Y ellos plantean, por ejemplo, que dado que hay objetivos de milenio establecidos por la ONU que se deben cumplir en el año 2021, ellos plantean que se busca un desarrollo sostenido mediante un buen gobierno corporativo y de gestión pública, como aliados para la reducción de la pobreza, el incremento de inversiones, el fortalecimiento de los mercados y el mejor desempeño de empresas y gobiernos. Entonces, ya estamos viendo aquí que la idea de gobernabilidad comienza a tener un sentido muchísimo más orientado a lo que es el manejo y el desarrollo del país. El éxito en la conducción del Estado se manifiesta por un liderazgo que muestre y refuerce la figura de un gobierno. Esta es parte esencial de lo que es el problema de gobernabilidad. Es el liderazgo en diferentes niveles que se debe representar claramente en el Estado. Ahora, los cambios de entorno, la crisis financiera y el crecimiento económico, por ejemplo, del Perú, exige imponer una cultura de resultado de la gobernabilidad. O sea, parte de la gobernabilidad también tiene que ver con las expectativas de resultados. O sea, no solamente liderazgo, es el desarrollar un esquema de plan futuro para ver hacia dónde vamos a ir. Ahora, las definiciones estratégicas, los sistemas de control y la evaluación de desempeño deben estar claramente establecidos por los órganos de gobierno. O sea, estos son elementos esenciales en el establecimiento del buen gobierno institucional. O sea, tenemos que tener claramente un plan, debemos tener sistemas de control y tenemos que tener evaluación de desempeño para ver cómo estas instituciones o estas empresas siguen adelante con lo que es el manejo del gobierno corporativo y gobierno de la gobernabilidad de la institución. Ahora, frente a lo que son los TLCs, que es una alternativa muy interesante de desarrollo para países como los nuestros, donde se abren las oportunidades y se abren las posibilidades de tener muchísimo más contacto con el extranjero y establecer relaciones globales. Se requiere que las instituciones públicas y privadas del país tengan un buen gobierno corporativo que se adecúen a las exigencias de gobernabilidad de los países socios, porque en este momento en los países socios, tanto en Europa como en Asia, como en Estados Unidos, en Norteamérica en general, los principios de gobierno corporativo, los principios de gobernabilidad y de buen gobierno se están estableciendo muy fuertemente. Por decir, uno de los principios que en este momento están, digamos, funcionando dentro de las empresas y las corporaciones extranjeras que están fuera de estos países, tienen mandatos muy claros respecto a lo que puede suceder cuando hay una acusación de corrupción en la empresa. En este momento, si un gerente de una empresa multinacional es sindicado como parte de un proceso de corrupción, esta persona
va a responder no solamente ante el país donde está localizado, sino también tiene pena de cárcel en los Estados Unidos, por ejemplo, las empresas norteamericanas. Entonces, estos principios del gobierno están estableciéndose ya en estos países y por lo tanto nosotros también tenemos que imponer estos principios para poder tener una relación fluida con ellos. Ahora, se exige que la gobernabilidad de las instituciones de un país permita que actúen de manera transparente y con resultados positivos en los ciudadanos, que accedan a un control gubernamental brindando una rendición de cuentas apropiada para los recursos públicos que administran. O sea, lo que tenemos que tomar en consideración es que la principal forma de manejo de, digamos, entre otras cosas, de la corrupción, pero también de ver la probidad misma de la institución, es tener un esquema de rendición de cuentas activo. El peor problema que se puede presentar en una institución es la opacidad en sus actividades. La transparencia permite tener claramente un trabajo abierto que le diga al ciudadano, que el ciudadano sepa cuán bien o cuán mal están manejando las cosas. El ciudadano puede entender que se puede estar manejando mal las cosas y que puede haber una forma de sancionar ese mal manejo. Lo que no va a entender nunca es que se le impida saber qué cosa está pasando. Y eso de ahí es una de las, digamos, más fuertes posiciones hoy en lo que es buen gobierno corporativo. Ahora, el gobierno corporativo, en cuanto a lo que es el sector privado, considera un sistema de principios, normas e instituciones que regulan el funcionamiento, diseño e integración de los órganos del gobierno empresarial, entre accionistas, directorio y alta dirección. Ese es el objetivo del gobierno corporativo dentro de una empresa privada. Se refiere a la conducción de empresas también de revisar la dicotomía propietario-gerente. ¿Por qué? Porque en empresas donde hay accionariado difundido, el propietario está muy alejado de la gerencia y este alejamiento puede producir problemas. Por eso es que el gobierno corporativo lo que busca es establecer principios que acerquen más el trabajo de la gerencia a los accionistas. El rol de directivos en relaciones contractuales, o sea, cuán bien son remunerados o cuán mal son remunerados. La influencia de la estructura de propiedad en el control de decisiones, la estructura de los órganos de gobierno en la supervisión y resolución de conflictos, la factibilidad de delegación de derechos y decisión y control entre miembros del directorio. Estos serían las principales funciones, los principios que el gobierno corporativo observa en lo que es el manejo de la empresa. Ahora, si estamos hablando de gobernabilidad, de esta manera un poco que giramos la visión a lo que es el sector público, se refiere a actuaciones del sector público y establece la manera en la que los funcionarios públicos y las instituciones adquieren y ejercitan su autoridad para dar forma a las políticas públicas y proveer bienes y servicios. Esa es una definición general establecida por lo que es la gobernabilidad en el ambiente público. Las buenas prácticas de gobernabilidad tienen que ver con un balance estratégico del sector y sus proyectos, la gestión ajustada a ley y el respeto por la independencia y autonomía entre diferentes estamentos del Estado. Es decir, la idea aquí es ver que esas buenas prácticas tienen que observar no solamente trabajos de gestión, sino también lo que viene a ser el respeto por la ley que tiene que tener cada uno de los niveles.
Ya nosotros en el país hemos visto cómo se distorsiona muchas veces el rol de autoridad y de capacidad de gobernabilidad que puede tener una región. Lo estamos observando en las actitudes dentro del gobierno regional de Cajamarca, donde se ignora un poco la relación que debe existir entre lo que es la autoridad del Ejecutivo y la autoridad regional. No solamente en eso, estamos viendo que se quiebra también el esquema de gobernabilidad en algunas de las huelgas que estamos viendo continuamente en el país. Por ejemplo, en tratar de insistir los médicos que la persona con la cual tienen que hablar sea el primer ministro y no la ministra del sector, ya ese es un rompimiento del esquema de gobernabilidad, donde no aceptan la autoridad específica establecida para el sector. Entonces, esos temas son los que afectan la gobernabilidad. En el momento en que nosotros sigamos las líneas de gobierno, entonces podemos lograr más fácilmente resultados. En este caso, al ignorar a la ministra, bueno, el primer ministro va a decir, hablen con ella. Y como ellos no quieren hablar con ella, entonces no se va a resolver el problema hasta que no se sienten amenazados. Ya han encontrado una solución otros empleados del sistema de salud. Ahora se tiene que organizar otra vez la relación de gobierno con la ministra del sector, como para que esto continúe. Pero estos son los problemas de gobernabilidad que se presentan en todo momento, en cualquier momento en un país. En nosotros, digamos, en el Perú, siempre somos muy creativos en términos de definir cómo tenemos que salir de un problema. Y en este caso se considera que es a través del primer ministro o del ministro de Economía, cuando esos no son caminos. Entonces, esa creatividad, esa búsqueda de resolverlo o pedir que renuncie la ministra, son caminos que se van fuera de la gobernabilidad y difícilmente el Estado va a aceptar soluciones de esa naturaleza. Ahora, el sector público, por su relación con el mercado, por la influencia política a la que esté expuesto, requiere de una estructura de gobernabilidad que garantice que los bienes y recursos de la sociedad que la sociedad entrega en administración generen beneficios a los ciudadanos, exigiendo a las instituciones públicas un gasto racional, un mayor control y rendición de cuentas por los actos y recursos que administran. Esta es fundamentalmente la base para poder entender cómo ingresa el control en el concepto de gobernabilidad. En el sector público, la gobernabilidad exige que los responsables actúen dentro de las normas de ética y transparencia. Deben estar dispuestos a seguir los lineamientos de la rendición de cuentas y que su ordenamiento y conducción minimicen la interferencia política y fortalezca la conducción racional. Que eso es un poco de lo que se exige del Estado, ¿no es cierto? Que sea racional en sus decisiones, que busque, digamos, soluciones racionales y que la parte de visión política se puede mantener, pero lo que hace la visión, lo que debe tener la visión política es establecer lineamientos. El funcionamiento de la aplicación de esos lineamientos debe ser racional. Vamos a ver algunas definiciones de gobernabilidad, o por lo menos conceptos que van armando lo que es la gobernabilidad. Una de las definiciones de Hayek dice que la gobernabilidad comprende los mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales los ciudadanos, independientemente o asociados, pueden articular sus intereses, ejercer sus derechos, cumplir con sus obligaciones y mediar conflictos. Hay un punto importante en esta definición.
y es que el eje de la definición es el ciudadano. O sea, en sistemas democráticos como el nuestro, es a través del ciudadano que se representa lo que es la gobernabilidad, es el manejo para ellos, para los ciudadanos. La gobernabilidad puede ser vista en el contexto económico, político o administrativo, y esto es lo que muchas veces nosotros tenemos confusión, porque se habla de gobernabilidad muy brevemente, y lo que habría que hacer es fijar los conceptos de gobernabilidad en lo que es la parte económica misma, de cómo se deben manejar los recursos. Segundo, en el aspecto político, cuáles son los lineamientos que tenemos que tener en la conducción del Estado. Y en la parte administrativa, que viene a ser cómo ejercemos nosotros esa posibilidad de llevar adelante el gobierno. También se le llama el ejercicio general de la autoridad, donde la autoridad se refiere al ejercicio de la función institucional, al control y a la rendición de cuentas. En este sentido, por ejemplo, podemos situar a cualquier institución en lo que es la función institucional, es cuál es la misión de cada institución, porque cada institución del Estado ha sido creada con una misión específica. El Congreso, por ejemplo, tiene una misión de legislar y de supervisar, y eso de ahí, o de fiscalizar, y eso de ahí es lo que hay que ver, cómo están actuando con la autoridad en esa función, ¿no es cierto? Pero también tiene que verse sobre cómo se controla y cómo rinde cuentas, porque esa es la función, o ese es lo que se espera en términos de funcionamiento del gobierno que se le ha dado, la autoridad que se le ha dado, para que retorne a sus votantes, a sus ciudadanos. Incluye normas generales y locales, estructuras formales y prácticas informales, y sistemas de control espontáneo e intencional. O sea, no es totalmente libre, sino tenemos que ver, no es totalmente concreto, sino tenemos que ver su aplicación en diferentes aspectos, por ejemplo, en lo formal y en lo informal. Muchas veces lo informal es lo que determina el funcionamiento de una institución, y eso de ahí hay que estar observándolo siempre. Gobernabilidad también se le entiende como un régimen de leyes, reglas, decisiones judiciales y prácticas administrativas que restringen, impiden y facilitan la provisión de bienes y servicios a través de asociaciones con agentes en los sectores públicos y privados. O sea, todo lo que haga cualquier institución establecido por las normas, las reglas, digamos que determinan la misión misma. Se han estudiado valores gerenciales, estrategia y su relación con los recursos que el desempeño de estrategias o decisiones específicas afectan los costos, la efectividad y la eficiencia del cumplimiento misional. Esa es la idea. Hoy día los estudios van dirigidos en ese sentido. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando nosotros un proyecto de investigación donde vemos cómo tenemos que observar la integridad misma de la municipalidad. Si unas municipalidades actúan con integridad o no. Y parte de eso tiene que ver casualmente con las estrategias de decisiones que llevan adelante y también las actividades de control y lo que es su cumplimiento misional. Ahora, ¿cuál es la problemática de
realidad acá en el país. ¿Cómo la estamos observando? Primero, que hay una existencia de una carrera de servicio civil que creo que se está preparando ahora normas para regularlo. Pero en el momento que no tenemos un servicio civil definido, no podemos tener una visión clara de carrera en el sector público, de cómo vamos a ir descendiendo, cómo vamos a ir desarrollando, porque no hay claramente un servicio civil y muchos esperan, cruzando los dedos, que algún amigo llegue a la posición máxima de autoridad para que le permita ascender, cuando debería ser un derecho de trabajo, debería ser parte de una carrera de un servicio civil y que el servidor público realmente pueda tener un plan de vida dentro de una institución o en general dentro del sector público. Porque con una carrera de servicio civil, una persona que trabaja en una institución puede cambiar de institución y mantener su posición porque está dentro de una carrera. Estos desarrollos que ya han sido establecidos en países más, podría decir otra vez desarrollados, pero yo creo que sería más bien en países que se han preocupado por el concepto de servicio civil, como Francia, por ejemplo, como Inglaterra, como los mismos norteamericanos, que han desarrollado carreras de servicio civil, donde una persona ingresa al servicio civil, entra ya con una preparación, una posibilidad, y tiene dentro de la carrera la posibilidad de ir avanzando en función de entrenamiento, en función de resultados de su trabajo, puede ir avanzando dentro de esa carrera. Aquí no tenemos todavía eso y esperamos que ya he escuchado que hay voces en el Congreso que están buscando el desarrollo de una carrera así. Los funcionarios técnicos de entidades corren el riesgo de ser reemplazados por otros que carecen de conocimientos o experiencias necesarias por esta razón, casualmente, porque como la posibilidad de avanzar dentro de la organización está basada en lo que es la relación con las autoridades, entonces un personal técnico que ha estado trabajando muchísimos años y ya domina su campo puede ser desplazado fácilmente por alguien que nosotros sabemos continuamente que hay gente que viene a aprender y no está manejando técnicamente el puesto que lo tiene. Las buenas prácticas de gobernabilidad en el sector público aconsejan tener un balance entre responsabilidades de funcionarios electos y grupos técnicos. Y eso es muy importante. O sea, necesariamente, ante cambios de conducción del Estado, diferentes orientaciones políticas, necesariamente hay que incorporar esa visión política de construcción de una institución. Pero esto no significa que tenemos que cambiar el funcionamiento total de la institución, sino probablemente tenemos que darle un direccionamiento para uno o para otro lado. Pero ese balance tiene que ser cuidadosamente utilizado, ¿no es cierto?, para que pueda haber casualmente esa posibilidad de que las instituciones no se afecten con la presencia de un cambio electoral. O sea, toda institución requiere mantener la continuidad organizacional o por lo menos tener una dirección apropiada, que no se cambien las misiones que tienen las instituciones. Y muchas veces nosotros vemos, lamentablemente, que con cambios de gobierno esas instituciones se ven afectadas y ya la gobernabilidad de esta institución se afecta radicalmente.
existe una debilidad de los sistemas de gestión, con impacto en el proceso de planeamiento, gasto, inversión, control interno y evaluación de resultados. Y eso lo estamos viendo continuamente. Continuamente tenemos investigaciones que salen desde el Congreso, donde se ven que, por ejemplo, los gobiernos regionales no llegan a utilizar todo su presupuesto, o las instituciones no usan, los sectores no usan todo su presupuesto. Entonces, le echamos la culpa siempre a los problemas externos, cuando en realidad el problema central es la gestión. Y es ahí donde tenemos mayor debilidad, en lo que es, si queremos establecer un buen gobierno, tenemos que tener una buena gestión. Lamentablemente, eso no se está dando y no hay suficiente preparación de nuestros cuadros dirigentes para manejar bien esa gestión. Las oficinas de planeamiento tienen prácticas diferentes al planeamiento estratégico moderno. Sí, porque el planeamiento, a pesar de que se habla de planeamiento por resultados hoy día en el sector público, todavía no se ha cambiado la mentalidad de lo que es el planeamiento referido a un planeamiento estratégico. ¿Qué significa establecer un planeamiento estratégico? Significa establecer objetivos y misiones estratégicas de beneficio de cada institución. Y esto de acá va a determinar el uso de recursos. En el caso nuestro, el planeamiento lo que hace fundamentalmente es revisa el presupuesto del año anterior, lo único que hace es acomoda la visión o el manejo que pueden hacer para el siguiente año y establece un presupuesto basado en eso. La idea del planeamiento estratégico moderno es establecer misiones y objetivos estratégicos a lograr y en función de eso calcular qué recursos se requieren y presupuestarlos. De repente no van a poder ser cumplidos en un solo periodo, de repente en más de un periodo, pero esa debe ser la naturaleza del plan estratégico. Me olvidaba decir antes, en cuanto a la debilidad de los sistemas de gestión, hay algunos avances que se han hecho. Por ejemplo, con esta organización que se llama CERRIN, se ha tenido yo diría, la buena idea de preparar gerentes públicos. Y eso lo que está haciendo es beneficiando a algunas entidades que contratan esos gerentes públicos. Por ejemplo, una de las entidades que más se ha beneficiado con eso es el gobierno de San Martín, que realmente ha visto en los gerentes públicos la posibilidad de tener profesionales de gestión y gerencia dentro de su organización. Y han contratado, me parece, 4 gerentes públicos. Y le está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque esas personas lo que son gente que hace. Nosotros en el país estamos acostumbrados a tener gente que piensa, pero en una organización y en una institución pública lo que se requiere es gente que haga, que desarrolle. No podemos estar pensando todo el tiempo de qué vamos a hacer. Tenemos que pensarlo una vez y hacerlo. Y esa es la ventaja, por ejemplo, que le da este concepto de servicio. Lamentablemente, no tienen suficientes gerentes públicos, primero. Y segundo, muchos de ellos no quieren salir de Lima, y ese es el otro problema, ¿no es cierto? Acá, para muchos, Lima es el Perú, y no quieren cumplir el trabajo que se requiere en el país, que es ir a todos sitios para poder mejorar lo que es el gobierno, no solamente central, es el gobierno regional, que es el que ahora tenemos que ver debido a la política de descentralización que tenemos y a la necesidad de tener un desarrollo más homogéneo en todo el país. Porque no es posible que tengamos una ciudad moderna, digamos, comparable con cualquier capital del extranjero, en San Isidro y Miraflores,
y no tengamos, digamos, lo mismo en otras ciudades del Perú. Tenemos que tener ese alcance y para eso requerimos fortalecer a las regiones. Y el fortalecimiento va no solamente con dinero que se le da, porque estamos viendo que tienen cualquier cantidad de plata y no funciona. Es también con la gerencia, con el manejo de esos recursos, con la orientación del gobierno de esa región, lo que va a permitir un crecimiento y un desarrollo apropiado. Ahora, un buen nivel de gobernabilidad establece que debe existir canales de participación activos, de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque en una democracia, como decía antes, son los ciudadanos aquellos que nos van a reclamar siempre qué estamos haciendo. Y no hay que dejar de lado estas evaluaciones que se hacen de tanto en tanto para ver cuál es la imagen de una institución. Hay que tomar en consideración eso. ¿Por qué? Porque esa imagen, aun cuando venga de personas que podríamos decir no son profesionales, no son profesionales, pero son los que sienten y son los que votan y son los que esperan de nuestras instituciones una respuesta. Entonces, esa participación ciudadana y ese lograr que el ciudadano se sienta satisfecho con su gobierno es parte de la gobernabilidad, es un objetivo de la gobernabilidad. Los sistemas de elecciones deben ser fortalecidos para garantizar la limpieza y la confianza en los procesos. Felizmente que en los últimos años esto ha estado mucho más consolidado y vemos cómo los sistemas electorales están respondiendo a, digamos, a la realidad de lo que piensa el ciudadano. Y esto es muy bueno, porque eso da confianza de poder contar con gobiernos representativos, realmente representativos. Ahora, ha existido una demora para implementar los sistemas de control interno a pesar de la existencia de una ley. Y acá estamos incorporando el concepto de control interno. El control interno viene a ser el control que cada institución y cada organización incorpora dentro de su manejo. No es lo mismo tener un OSI a tener un trabajo de control interno. El control interno lo realiza la propia institución. Es responsabilidad de la propia institución. Ellos son los que tienen que ordenar los procesos que tienen y las decisiones, y además que éstas se encuentren dentro de un manejo de riesgos apropiados. Es un poco el trabajo de la antigua organización y métodos, que ha desaparecido en muchas instituciones. Pero ese trabajo de desarrollar procesos y evaluar procesos que sean cada vez más seguros y más apropiados es tarea de la administración, es tarea de la propia organización. Ahí el trabajo de la OSI hay que convertirlo más que nada como un trabajo que proviene de un control externo, no interno. El control externo porque la OSI depende de la Contraloría y reporta a la Contraloría. Pero por lo tanto, el trabajo de control interno es local, es propio de cada institución. Y esto de acá se estableció una ley ya en el año 2006 para que se pueda incorporar el control interno. Lamentablemente hubo una demora en esta implementación de eso. Hoy día estamos ya comenzando a nivel de todo el Estado a preocuparnos por el control interno y se están desarrollando ya los mecanismos para implementar el control interno. Tenemos que aprender a trabajarlo, porque el control interno es la puerta para lograr una certificación tipo ISO. ¿Por qué? Porque el control interno, al momento en que evalúa los procesos, lo que tiene que hacer es documentarlos totalmente. Y ese es el primer paso para el ISO. Y
y eso ordena el funcionamiento de negocios. Entonces, ya estamos hoy día como Estado, ya estamos comenzando a incorporar control interno. Ya los ministerios están trabajando fuertemente en la preparación de las comisiones internas de control interno para imponerlas y establecer una oficina internamente para que lo lleve adelante. El control interno es un elemento crítico de la gestión pública y de la gobernabilidad. En el sector privado, tanto en el sector privado como en el público, la corrupción es una falla de gobernabilidad. Y eso lo dice el PNUD. Hoy día la rendición de cuentas no se da a conocer de todo a la ciudadanía. Y ese es un problema. Necesitamos que el ciudadano esté al tanto de la rendición de cuentas, que sepa qué es lo que hace cada institución, que pueda estar esperando los resultados de una institución para poder calificarla. Es la única manera como una institución cambia de imagen. Si yo rindo cuentas, el control gubernamental está orientado a identificar problemas con el fin de sancionar y muy poco esfuerzo de prevención y buena conducción. Y esto es un cambio que tenemos que tener. Lo iniciamos hace mucho tiempo, pero es muy difícil por la mentalidad de muchos que trabajan en el sistema, donde la preocupación es la de sancionar, cuando la verdadera preocupación debe ser que funcione bien el Estado. Ese debe ser el objetivo, que funcione bien, que se usen bien los recursos y dejar de lado la misión de sanción. Y lo otro que tenemos problemas hoy día en control es que existe una pobre difusión formal de resultados de las acciones de control. O sea, todo lo que vemos hoy día como resultado de acciones de control son noticias periodísticas, pero no hay una comunicación formal de quiénes están siendo evaluados, cuáles son los resultados de esa evaluación. Eso se ha dejado de lado. Y eso es muy preocupante, porque si la ciudadanía quiere saber cómo estamos manejándonos, debe haber muchísima más transparencia en eso. Debemos informar formalmente qué estamos haciendo. Ok, ahora vamos a ver este tema del buen gobierno, que viene a ser unas definiciones establecidas por en Gran Bretaña respecto a los principios de buen gobierno en un país. Esto de acá se divide fundamentalmente en 6 aspectos: propósito y resultados, funciones y roles, buen comportamiento y promoción de valores, el manejo de riesgos y toma de decisiones, el desarrollo de capacidades y la participación en la rendición de cuentas. En cuanto a la focalización y propósito de las organizaciones y resultados para los ciudadanos, primero se recomienda que un buen gobierno debe establecer claramente sus objetivos en sus diferentes niveles. ¿Por qué? Porque ahí el ciudadano va a saber hacia dónde se va a ir con este manejo de la institución. Asegurarse que los ciudadanos reciban un buen servicio. Y eso, en este momento, hay muchísimas organizaciones en el extranjero que están desarrollando acercamientos con los ciudadanos para que reciban un buen servicio. Los desarrollos que hay, por ejemplo, en e-government, que viene a ser el uso del gobierno electrónico con la relación con los ciudadanos, es muy importante, porque eso llega a simplificar la relación con el ciudadano, lleva a tener mejores soluciones de sus problemas.
No es posible que, por ejemplo, como era antes, sacar una partida de nacimiento demoraba pues fácilmente 2 semanas. Hoy día, felizmente, ya hay sistemas que permiten sacar la partida en 2 horas. Esa es la ventaja de poder contar con tecnología que nos apoye en la relación con el ciudadano. Asegurarse que se está brindando valor a los que pagan impuestos. Y eso es lo interesante. Y acá no podemos ignorar, o sea, solamente decimos quienes pagan impuestos son los que están en quinta y en cuarta, nada más. No, todo el mundo paga impuestos. En el momento que tenemos impuesto general a las ventas, con ese valor, 19%, eso nos obliga a pagar a todos impuestos. Todos estamos pagando. Entonces, merecemos un buen servicio por esos impuestos que pagamos. En cualquier otro país, el impuesto a la venta no es más de 8%, 6%. Nosotros pagamos casi 20%. Y eso de ahí es bastante dinero. Imagínense de su bolsa de activos, de su sueldo, el 20% con lo que compre va a pasar a ser impuesto. Aparte de los impuestos que se pagan anualmente. Entonces, todos los ciudadanos pagamos impuestos. Y por esa razón merecemos un servicio apropiado. El segundo aspecto es el desempeño efectivo y claro en las funciones y roles que cumple una institución pública. Las funciones clave del gobierno, ¿cuáles son? Diseñar la estrategia gubernamental y en todos los niveles. Asegurarse la rendición de cuentas al público. Asegurar probidad e integridad en toda la institución. Asignar apropiadamente los recursos. Delegar, que esa es una función importante de la gerencia. Designar al personal directivo del cuerpo institucional. Y entender y monitorear los riesgos. O sea, todos estos elementos son parte de lo que es el buen gobierno. Y eso es lo que tenemos que entender. Que estos elementos van construyendo el gobierno. Establecer claramente la relación entre funcionarios y público. Otro de los principios del gobierno es promover los valores organizacionales y el buen comportamiento de los funcionarios. Poner en práctica los valores organizacionales. Por ejemplo, es importantísimo que nosotros sepamos cuáles son los valores institucionales, organizacionales del Congreso. Eso lo tenemos que tener presente en cada momento, en cada acción, en cada actividad que realicemos. Porque es el cumplimiento de esos valores lo que va a dar lo que es la integridad misma de la institución. Aquí tenemos que hablar hoy día, sobre todo de inclusión social, de una posición clara en acto discriminatorio y de acoso. Y el acoso no solamente es un acoso sexual, puede haber un acoso político, puede haber cualquier tipo de acoso que se representa continuamente en las instituciones. Y finalmente tener igualdad de oportunidades. Y hoy día, no porque esté la señora Bachelet acá, pero es importantísimo que se desarrolle igualdad de oportunidades para las mujeres y para los hombres. ¿Por qué? Porque no hay distingo. Los cerebros son igualitos. No hay diferencia en capacidades. Es más, yo viniendo de una universidad, yo puedo ver resultados de trabajos y de notas que tienen los alumnos del posgrado. Y les voy a decir, son las mujeres las que mejor, digamos,
una decisión en determinado momento. La mitad de la gerencia tenía que estar en manos de mujeres y la mitad en manos de hombres, para que hubiera una, digamos, una igualdad de manejo. Y eso de ahí, para que no se represente una desigualdad de oportunidad. Y ese tipo de cosas son las que tenemos que hacer. En el Parlamento, felizmente, que hay una norma que establece un número mínimo de mujeres en el Parlamento. Y eso es bueno, porque da igualdad de oportunidades. Ahora, eso es en cuanto a mujeres. En cuanto a niveles sociales, también se debe representar y se debe aceptar esa presencia de diferentes niveles sociales en un Parlamento. ¿Por qué? Porque el Perú es de todos, no es solamente de algunos. Y todos tenemos la misma oportunidad. Enseñar con el ejemplo en el comportamiento de directivos. Eso es muy importante. El directivo ya deja de ser persona y pasa a ser institución. Y eso de ahí es muy importante porque sus acciones van a ser representativas de la institución a la cual pertenece. Cumplir con las normas de gestión de intereses. Y esto no lo decimos acá, esto viene también en manejo en la Gran Bretaña. ¿Y qué cosas son las normas de gestión de intereses? Nosotros ya hemos tenido problemas serios en lo que es gestión de intereses, pero tenemos una norma, pero es una norma que es muy difícil de cumplir. Fue una norma, como yo digo, hecha para Suiza, ¿no? Donde está milimétricamente calculado. Tenemos que hacer una norma para Perú, ajustar esa norma de gestión de intereses para las formas de trabajar de nosotros y en lo posible buscar que esta gestión de intereses, que es totalmente válida, o sea, no podemos negar que la gestión de intereses es una necesidad muchas veces en todas las acciones que tiene el Estado, pero tiene que ser transparente, porque cualquier gestión de intereses debajo de la mesa, eso ya no es gestión de intereses. Eso huele feo, por decirlo así. Entonces, tenemos que hacer cumplir normas de gestión de intereses. Y en este caso, en nuestro caso en el Perú, tenemos que revisar esa norma para poder ajustarla a la realidad. Y no es que es bajarle los estándares, sino es que es ajustar los estándares a lo que es la realidad peruana. Por ejemplo, en la norma hoy día se establece que el gestor de intereses tiene que ser registrado en la SUNAT. Solamente hasta hace un tiempo habían 6 registrados. Finalmente creo que quedan 2 o 3. Eso no ayuda a la gobernabilidad. Lo que tenemos que tener es transparencia en la accionar de todos. Y la gestión de intereses tiene que manejarse bien. O sea, nadie está en contra de los intereses que puede tener una empresa, siempre y cuando sea totalmente transparente. Nada más. Es lo único que se pide. Cada quien tiene sus objetivos personales. Cada quien va a buscar un interés o resolver un interés propio. Pero ese interés propio tiene que ser visto transparentemente. Otro principio del gobierno es tomar decisiones informadas y transparentes. Ser riguroso y transparente en las decisiones. Tener y usar información, asesoramiento y apoyo de calidad. Por ejemplo, un paso interesantísimo que ha dado el Congreso es que ha formado sus comisiones técnicas apoyando a las comisiones políticas. Sus asesores técnicos
son gente preparada que puede apoyar con calidad las decisiones. Y eso es lo que se debe buscar siempre, o sea, tener un asesoramiento, un apoyo de calidad para que las decisiones estén bien tomadas, que estén bien informadas. Asegurarse que existe un buen sistema de administración de riesgos. Diseñar e implementar estrategias y políticas. Brindar servicios de calidad. Medir el desempeño regularmente, y eso es parte de lo que se debe hacer. Cumplimiento de las leyes y estados financieros y recursos presupuestales totalmente transparentes. Aquí podemos hacer un alto y decir, oye, gobernabilidad, entonces no solamente el gobierno, no, es también gestión, es también hacer las cosas y que esto se vea. Entonces, gobernabilidad tiene una aceptación mucho más amplia que eso. Desarrollo de las capacidades de la entidad. Asegurarse que los funcionarios tienen las habilidades, conocimientos y experiencias necesarias al contratarlos para el cargo. Y eso es un desarrollo que tenemos que forzar en todo el Estado. Desarrollar las capacidades de los empleados y funcionarios con evaluaciones de desempeño continuos. O sea, el funcionario y cualquier persona, una vez que es evaluado y se ve cuáles son sus resultados, sus aportes, esa persona va a tratar de hacerlo mejor siempre, va a mejorar. Una persona que no es evaluada simplemente no quiere mejorar. Y eso va de taquito para los profesores que no quieren evaluación. Se requiere evaluación, porque es lo que va a hacer que se muevan, que participen en su entrenamiento. Establecer un balance entre continuidad y renovación de personal. Es importantísimo hacer ese balance. ¿Por qué? Porque una organización que no renueva envejece. Y cuando envejece, lo único que hace es ser más resistente al cambio. No trata de adaptarse a los nuevos vientos que siempre están saliendo. Compromiso con los stakeholders y con la rendición de cuentas. El stakeholder viene a ser todos los que están interesados en el funcionamiento de una organización. En una empresa, un stakeholder viene a ser no solamente el directorio y los trabajadores, sino también los proveedores, porque los proveedores dependen de la empresa, y también los clientes, que también dependen de la empresa. Entonces, nosotros tenemos que evaluar siempre la relación con los proveedores y con los stakeholders, los que rodean a la institución. Y eso tenemos que hacerlo también en el sector público. Identificar claramente qué stakeholders y poder tener una relación apropiada con ellos. Comprender la relación entre rendición de cuentas formal y la responsabilidad ética y social. Una organización debe estar presentando continuamente resultados de su gestión, resultados de su avance, pero también debe mostrar lo que es su responsabilidad ética y social, ver cuál es el alcance que tiene esa organización hacia otras organizaciones, hacia los ciudadanos, hacia la imagen misma que debe representar. Planificar y ser activos en el diálogo con los ciudadanos. Planificar y asumir las responsabilidades con los funcionarios. Establecer vínculos con los stakeholders institucionales. Estos son los principios de buen gobierno. Es decir, si nosotros aplicamos estos principios en la institución, lo que vamos a tener y vamos a asegurar es que la institución va a ir por un buen camino y va a ser siempre reconocida en ese sentido. Ahora entremos a ver un poco lo que es el control gubernamental.
El control no es un ejercicio de mano, no. Con lo que se obliga o presiona a la gente o a las cosas para que actúen de un modo deseado. Esa no es la alternativa. Es más bien cuestión de orientar un sistema a su mejor funcionamiento. Y eso es algo que control debe considerar siempre. No es función del control estar estableciendo esquemas de sanciones. Lo que es la función de control es buscar el mejor funcionamiento institucional. Ahora, lo ideal del control es que se dispongan las cosas de modo que el sistema se regule a sí mismo. ¿Okay? Yo una vez mencioné en una presentación en el Congreso con los congresistas, dije, lo que buscamos es el autocontrol. Entonces muchos me tomaron a mal, pensando que la responsabilidad no era de Contraloría. Pero yo tuve que explicar que en la medida en que las instituciones se controlen a sí mismas, va a ser mucho más fácil el trabajo de control externo. ¿Por qué? Porque difícilmente van a caer en problemas. Y eso es parte de lo que se determina en lo que es el control. Y ahora, una forma de entender bien el control es si nosotros pensamos en lo que es administrativas para que estos riesgos se disminuyan al mínimo. Por ejemplo, proponer una carrera civil es parte de las obligaciones que tiene el órgano de control. ¿Por qué? Porque en la medida que tenemos una carrera civil establecida, hay muchísimo menos propensidad a la corrupción. La gente está más identificada con su trabajo. Y eso es parte de lo que debería estar presentando. Debe dar opiniones técnico-legales. Y aquí viene el problema de prevención y las opiniones que tienen que dar. Por ejemplo, hay opiniones de proyectos de ley, pero también hay opiniones dentro de una organización. Miles de situaciones se presentan diariamente en la administración y dudas respecto de si debo hacer esto o no. Y yo diría que el 90% de la problemática de los informes de control que se evacúan observa que muchas veces el problema es por desconocimiento. O sea, no conozco bien cómo se maneja esto y por esa razón lo que tengo es, lo hago y después me cae contra mí. Y ahí viene el problema. Entonces, lo ideal es que Contraloría esté en posición de ayudar antes de que se tome una decisión. Ahora, esta ayuda generalmente entra en conflicto con lo que es la función misma de control. Porque si yo participo en la decisión, entonces ya no puedo controlar, no tomo la decisión. Pero hay una manera de participar en prevención que es muy útil y no necesariamente me compromete. Es cuando yo puedo dar una recomendación de que no se haga determinada acción. Ahí no estoy diciendo que se haga algo, estoy diciendo que no se haga. Y por ejemplo, deberíamos tener la posibilidad de, si estamos enfrentados a un problema para tomar una decisión, volvemos y le preguntemos al OSI o a la Contraloría si podemos tomar esta decisión. Si la respuesta es negativa, estamos ejerciendo control preventivo. Estamos diciendo, no lo hagas, ok.
porque vas a cometer un error. Ahora, si no se va a cometer un error, ahí sí el órgano de control no debe pronunciarse. O sea, si no vas a cometer un error, es tuya la decisión y no hay problema. Pero si vas a cometer un error, tienes la obligación de decir, oye, por ahí no hay. Porque cuando no lo dices, se va a cometer una falta. Y yo les digo, ¿cuánto se ha recuperado de las faltas y los problemas de fraude cometidos en todos esos años? Menos del 5%, menos. O sea, el costo real cuando se produce una falta es toda la falta. No hay recuperación. Sin embargo, si hubiera la posibilidad de prevenirlo, oye, hay que hacerlo. Porque ahí se evita que se gasten recursos del Estado inútilmente. Finalmente, como control posterior, en lo que vendría a ser el control estratégico, nosotros desarrollamos un departamento de Contraloría que veía políticas de Estado. Es decir, ahora todavía hay algunas que son establecidas por ley. Por ejemplo, el funcionamiento del vaso de leche. Ahí tenemos una política de Estado que requiere una revisión total del programa y una propuesta de cambios o de evaluación de los problemas que se presentan. Pero así como hay para el vaso de leche, hay muchísimas otras políticas de Estado que se realizaron. En una oportunidad sacamos un informe sobre todas los gastos en lo que vienen a ser políticas sociales o programas sociales, para poder evaluar y ver qué programas sociales han sido exitosos, qué programas sociales no lo son tanto. Parte de los resultados de ese informe fueron tomados por el Congreso y por el Ejecutivo y se han reordenado de alguna manera el uso en programas sociales. Y así esa debe ser una contribución que debe hacer el órgano de control. O sea, no solamente ver en cuestiones institucionales, sino en cuestiones sectoriales, para ver cuán bien lo estamos haciendo a nivel sectorial. Ahora, en cuanto a las operaciones, es donde está el grueso de las actividades. Pero ahí nosotros recomendamos como cambio en cuanto al jefe preventivo, control interno. ¿Por qué? Porque el control interno, la organización misma se controla. Y eso va a ser preventivo de todas maneras. Recomendamos también veedurías en la audiencia, es decir, de cuando en cuando ir y caminar, observar y dar recomendaciones sobre esas recomendaciones. Participar en ciertos procesos. Por ejemplo, si hay un proceso de decisión muy importante en una organización, debería estar de veedor ahí el jefe del órgano de control institucional, viendo que el proceso no se escape fuera de lo que viene a ser las normas y dando consejo en ese momento a los grupos que están tomando la decisión. Veeduría ciudadana. Eso es muy importante. En veeduría ciudadana nosotros tuvimos una experiencia muy interesante donde revisamos programas que de hecho eran muy complicados. Por ejemplo, el programa Juntos es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay dinero de por medio y es entregar dinero a una persona. Entonces, ese programa tenía que ser visto por otros ciudadanos, ver que se estaba cumpliendo ese objetivo. Y lo que hicimos fue convocar la participación ciudadana a que trabajen en la Contraloría, no por un sueldo, sino simplemente por el interés de participar. Se les preparó y ellos participaban en lo que eran las visitas a los pueblos
evacuaron por lo menos 3 informes más o menos de estos pueblos donde se fue a visitar y se fue a ver cómo se estaba entregando, qué problemas se presentaban, si es que los niños iban a la escuela, si es que se vacunaban, si no se vacunaban, si tenían acceso a eso o no. Ahora, en control previo, que viene a ser una aprobación, ya no es preventivo, sino previo, que viene a ser una aprobación antes de que se haga algo, se tomaron en consideración 3 aspectos que habían sido de verdadero problema en el país en ese momento. Uno era el uso de fondos para trabajar en secreto militar. Y ahí, en algún tiempo en el país, lo que hubo fue un mal uso de esos recursos. Porque se decía que era secreto militar, o sea, no había forma de ver qué cosa era porque era secreto. Entonces, felizmente, con la ley de control, pudimos incorporar ahí una revisión de lo que era secreto militar, que explica que una vez que se estableció el requerimiento para una compra militar, ese requerimiento pasa a Contraloría para ser evaluado. Estaba costando 100 y terminaba costando 500. Y el problema era que en el proceso se pedían adicionales de oro, es decir, cosas adicionales que existían. Nosotros cambiamos esta política y comenzamos a aplicar bastante fuertemente el control previo en adicionales de oro. Pero lo que es interesante e importante ahí, que para poder hacer control de adicionales de obra, lo que se requiere es la participación de gente que sepa de obra, o sea, de ingenieros, para que puedan observar si que realmente se está produciendo una adicional de obra o se está produciendo un gasto excesivo. Entonces, tuvimos que fortalecer fuertemente el departamento de obras para que pudieran evaluar los adicionales de obra. Y solamente en el primer año ahorramos 20 millones de soles. El segundo año igual. Y después ya se dieron cuenta que no se podía construir fácilmente por adicionales de obra. En cuanto al control posterior, también, digamos, en lo que es las operaciones, tenemos las auditorías de cumplimiento de calidad, la evaluación de denuncias que surgen continuamente y las acciones rápidas que se instalaron en esta oportunidad, que venía a ser una respuesta inmediata ante una denuncia o ante un problema que se está presentando en cualquier área. Y estas acciones rápidas en su momento tenían el conjunto de la Fiscalía, de la Policía, para poder desarrollar una respuesta del Estado muy fuerte en el momento en que se observaba un descalabro en el sector. Finalmente, en lo que es resultados, lo que es preventivo es la rendición de cuentas, es decir, tenemos que saber qué es lo que está haciendo la gente. Y ahí hay que impulsar el trabajo de rendición de cuentas. Nosotros sacamos una directiva de rendición de cuentas y comenzamos a trabajar en informes que se envían y se registraron y salieron publicados en la web. Para efectos de resultados en el control posterior, lo que tenemos es control de gestión, es decir, ver cómo ha actuado una institución, las auditorías financieras, que normalmente las hacemos o las hacíamos a través de las empresas, sociedades de auditoría, que eran las empresas privadas que hacen la parte financiera. ¿Y por qué se decidió eso? Porque no queríamos invertir mucho dinero en lo que es la formación de auditores contables y dejar la auditoría contable a empresas que son especializadas. Y eso era bastante positivo para nosotros. Podíamos
focalizar más el problema constitucional y menos el problema contable, a pesar de que eso lo revisamos también. Y finalmente, acciones judiciales de ayuda de control que van en el control posterior. Esto es un paseo rápido respecto de todas las actividades de control que puede hacer el órgano de control institucional. Ahora, veamos algunos aspectos de técnicas de control. En técnicas para el control tenemos la contabilidad, tenemos la auditoría, tenemos la parte presupuestal, pero también tenemos reportes e informes técnicos que nos deben permitir observar lo que es la conducción de una organización, inspecciones, registros de memorias de expedientes, sistemas computarizados, porque hoy día, por el hecho de tener sistemas computarizados, todas las acciones de una entidad se reflejan en sistemas computarizados. Procesos y procedimientos y métodos cuantitativos y matemáticos que nos ayudan a identificar los problemas. El control gubernamental está definido por un concepto mucho más amplio, que es el control gubernamental a nivel internacional. En el año 1976, hubo una convención acá en el Perú donde todas las instituciones de control vinieron acá al Perú en lo que era digamos, el manejo de INTOSAI, que viene a ser la institución que reúne a todas las instituciones le llaman instituciones supremas de auditoría gubernamental. Y aquí se realizó la declaración de Lima, que viene a ser el credo para todas las instituciones a nivel mundial. ¿Y qué establece esta declaración de Lima? Establece que la institución de control en un Estado es inherente a la economía financiera pública. O sea, no podemos despreciarla de lo que es la economía de un país. El control no representa una finalidad en sí mismo, sino una parte imprescindible de un mecanismo regulador que debe señalar oportunamente las desviaciones normativas y las infracciones de los principios de legalidad, de rentabilidad, de utilidad y racionalidad de las operaciones financieras. Al final se refiere a operaciones financieras porque es el uso de recursos en general. Esta misma declaración de Lima establece que estos esfuerzos hay que hacerlos de modo que se puedan adoptar medidas correctivas. O sea, nuevamente pensando en el buen gobierno, debe pensar en medidas correctivas, determinarse la responsabilidad del órgano a cargo y exigirse la indemnización correspondiente a adoptarse las determinaciones que impidan o por lo menos dificulten la repetición de tales infracciones en el futuro. Y es un poco la labor del órgano de control. Tiene que estar viendo qué modificaciones legales o de manejo de control se tienen que realizar para evitar que se repitan nuevamente los problemas que se han presentado previamente. Además, lo que es importante entender con esto de acá es que siempre se va buscando una indemnización. Sin embargo, nosotros hemos visto que si no tenemos un esquema de control preventivo, la recuperación es tremendamente dificultosa. Hoy día se está viviendo algo inédito, ¿cierto? Se está cobrando
las reparaciones civiles a algunas personas que han sido procesadas, han sido sentenciadas. Pero eso es inédito en la Perú. Además, ¿cuánto realmente van a recobrar? ¿Cuánto van a resarcir la reparación civil? Muy poco. Si hubiéramos actuado más en prevención, eso no hubiera ocurrido. Ahora, acá en el país, dentro de la constitución política del país, la Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público que goza autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del sistema nacional de control. Ahora, los órganos que participan en el sistema nacional de control desarrollan las normas que regulan el ejercicio de su control gubernamental, así como la organización, atribuciones y funcionamiento del sistema. El sistema está conformado primero por la Contraloría, segundo por lo que son las empresas que dan servicio de auditoría al Estado y tercero por los órganos de control institucional.